Un cordial saludo para todos. Vamos a ver hoy el método simplex dos fases. Antes de empezar a ver detalles acerca del método, me gustaría hablarles en qué momentos se puede utilizar. Pensemos en este problema. Maximizar z igual a 3x1 más 5x2, sujeto a estas restricciones. Son 4 restricciones las que hay. 2x1 más x2 menor o igual a 16, x1 más 2x2 menor o igual a 16, x1 más x2 mayor o igual a 2 y x1 menos x2 igual a 0. Si nosotros queremos aplicar el método simplex, necesitamos escribir este problema en forma estándar. ¿Se acuerdan de eso? Esta es la forma estándar. La forma estándar, o bueno, un problema está escrito en forma estándar cuando todas las ecuaciones son de tipo igual, todas las restricciones son una igualdad, perdón, ¿sí? Y todas las variables son mayores o iguales a 0. En este caso tenemos que todas las variables son mayores o iguales a 0 y que también tenemos que todas las restricciones corresponden a una ecuación. Entonces, este problema está escrito en forma estándar. Pero podemos obtener una solución básica y factible inicial de aquí. ¿Cómo sabemos que tenemos una solución básica factible inicial? Bueno, para ello necesitamos una variable básica en cada fila. Entonces, tenemos que en la fila 0, obviamente, esta es la fila 0, vamos a escribirlo de este lado, esta sería la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Entonces, en la fila 0, la variable básica es z. Aquí hay un 1 y en el resto hay ceros. ¿Sí? En la fila 1 tenemos que la variable básica es ese 1. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí el coeficiente es 1, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0. En la fila 2 es ese 2, por la misma razón. Pero, ¿será que esta puede ser una variable básica? Resulta que aquí este no tiene un 1 como coeficiente, sino que tiene un menos 1. Entonces, E3 no puede ser una variable básica, porque si bien tiene 0 en todas las filas excepto en una, en esa fila su coeficiente no es 1, y ese es uno de los requisitos para ser una variable básica. En el caso de la fila 4, hay dos opciones solamente para escoger una variable básica, que son x1 y x2. x2 tiene menos 1 como coeficiente, entonces esa no podría, aunque en este caso yo podría decir, multiplico por menos 1, 0 por menos 1 me queda igual a 0, y este me pasaría a 1, pero resulta que en las demás filas los coeficientes son diferentes de 0. Lo mismo pasa con x1. En las demás filas los coeficientes son diferentes de 0. Entonces, ni x1 ni x2, que podrían, dado el caso, pues en algunos problemas, podrían tomarse como variables básicas. En este caso, no es posible tomar x1 ni x2 como variable básica para la fila 4. Entonces, así las cosas, estamos frente a un problema en el que no hay una solución básica factible inicial, porque no tenemos variables básicas para las filas 3 y para la fila 4. Y necesitamos una variable básica para cada fila. Entonces, este tipo de problemas se puede resolver utilizando distintos métodos. Un método es, por ejemplo, el método de la gran M. Otro método también es el método simplex dos fases, que es el método que vamos a ver en este video. Entonces, ahora pasemos a mirar cuál es el procedimiento a seguir para aplicar el método simplex dos fases. Como se dijo previamente,
el método simplex dos fases lo utilizamos cuando no existe una solución básica factible inicial del problema. Una solución básica factible obvia del problema. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Consta de 4 pasos. El primer paso es escribir el problema en forma estándar, como ya lo hicimos. No deben quedar valores negativos en el lado derecho. También cumplimos con eso. Y a esto, en cada restricción que sea una igualdad o una inecuación del tipo mayor que, se adiciona una variable artificial. Esa variable la llamamos a sub i, donde i corresponde al número de la fila. Ahora, esto no siempre es necesario. Yo preferiría decirlo de esta manera. En cada restricción que sea una igualdad, una o una inecuación del tipo mayor o igual que y no haya una variable básica asignada, ahí sí adicionamos la variable artificial. Pero, pues, si usted la adiciona, pues no habría problema realmente. Usted solamente escoge esa variable, pues, como la variable básica. No, no es un problema adicionar una variable que no sea necesaria realmente. Lo único que tiene es que hacer más operaciones, pero eso no sería un problema. Luego, el tercer paso es cambiar la función objetivo. Usted simplemente elimina la función objetivo y la cambia por una suma, por el sumatorio de las variables artificiales. Y lo que va a hacer ahora es minimizar esa suma. Es decir, ahora usted va a tener como función objetivo, como nueva función objetivo sería minimizar W igual a sub 1 más a sub 2 más las a sub k, todas las a que usted haya incluido en el problema. ¿Sí? El cuarto paso, pues tiene como, lo que hace es enumerar una serie de casos. El primer caso, usted llega al óptimo y encuentra que el valor de W, de la función objetivo evaluado en esa solución óptima, es mayor que 0. En ese caso el problema es no factible. Mire que hasta ahora ya hemos visto problemas con una única solución, problemas con dos soluciones, bueno, con múltiples soluciones y problemas no acotados. En este caso, esta es nuestra forma de identificar si el problema es factible o no. Entonces, cuando W es mayor que 0, en el óptimo, entonces ya consideramos que el problema es no factible. Si W es igual a 0 y no hay variables artificiales en la base, entonces simplemente usted sustituye la función objetivo que tiene por o sea, sustituye esta nueva función objetivo por la función objetivo original y ya continúa aplicando el método simplex como lo ha venido haciendo hasta ahora. Si W evaluado en el óptimo es igual a 0 y hay variables artificiales en la base, aquí hay dos alternativas. La primera alternativa es usted hace una iteración de método simplex incluyendo una variable que tenga coeficiente 0 en la fila 0, incluye esa variable en la base y retira la variable artificial de la base. Y ya continúa como en el caso anterior. La alternativa es eliminar todas las variables artificiales que no estén en la base. Bueno, tanto en el segundo como en el tercer caso, las variables que no estén en la base se eliminan, ¿cierto? Las variables artificiales que no estén en la base. Entonces, las variables que no estén en la base, las variables artificiales que no estén en la base se eliminan. Las variables artificiales que estén en la base se dejan en el problema. Y las variables originales con coeficiente negativo en la fila 0, cuando se aplica esta nueva función objetivo, al final, en el último tabló, las variables originales que tengan coeficiente negativo en la fila 0 también se eliminan.
y luego se sustituye la función objetivo por la función objetivo original, sin esas variables originales que fueron eliminadas. Tratemos de hacer un problema y veamos cómo funciona esto, cómo se puede ver un poco mejor. Volvamos al problema original del que estábamos hablando inicialmente. Pensemos entonces, ¿qué es lo que nos dice el procedimiento para aplicar el método simples? Dice, lo primero es, verifique, bueno, escribe el problema en forma estándar, ya está escrito en forma estándar. Ahora, en todas aquellas restricciones que eran de tipo mayor o igual que, recuerdan que esta era una de ellas, esta restricción era mayor o igual que, y en las restricciones que tenían una igualdad, esta tenía una igualdad, se adiciona una variable artificial. Vamos a reescribir entonces cómo sería esa nueva, el nuevo problema, el problema para la fase 1. Nos dice que debemos adicionar una variable artificial en cada una de esas restricciones que tengan originalmente una inecuación de tipo mayor o igual que o una ecuación. Más A4. Sería más A3 más A4. Una para la fila 3, una para la fila 4. También, bueno, mire que en esta podría ser que una de las variables originales nos sirviera como variable básica. Cuando hablamos de la cuarta restricción, estábamos mirando si x1 o x2 podrían eventualmente ser variables básicas. Llegamos a la conclusión que no podrían serlo. En caso tal que hubiésemos encontrado que una variable original podría ser considerada una variable básica, entonces no era necesario adicionar esta nueva restricción, pero esta nueva variable artificial, pero también dijimos que no sobraba si lo hacíamos, simplemente tendríamos que hacer más operaciones. Bueno, también nos dice el problema, el procedimiento dice que debemos cambiar la función objetivo. Y ahora la nueva función objetivo es W igual, W menos A3 menos A4 igual a 0. Y debemos minimizar esta nueva función objetivo. Esta la vamos a minimizar ahora. Siempre en la fase 1 se debe minimizar. Mire que aquí tenemos W menos A3 menos A4 igual a 0 porque esto realmente es W igual a A3 más A4. Pero como esto se pasa a la izquierda, entonces queda W menos A3 menos A4. Y así es como está en la fila 0 aquí. Bien, vamos a hacer esto en una hoja de cálculo. Para agilizar un poco las operaciones, vamos a hacer la primera fase en una hoja de cálculo. Hay una operación que debemos hacer antes de iniciar el método simples, de iniciar a utilizar el método simples, y es que aquí hay un menos 1 y aquí hay un menos 1. Estos dos números, estos dos coeficientes debemos eliminarlos para ahí sí poder tomar A3 y A4 como las variables básicas de la fila 3 y la fila 4. Porque tal cual como está ahora, en este momento el problema, A4 no podría ser variable básica porque tiene este número negativo aquí, ni A3 podría ser variable básica por este número negativo acá. Pero ahora miramos cómo lo eliminamos en la hoja de cálculo. Aquí tenemos el problema escrito en forma estándar. Es exactamente lo que teníamos escrito en el tablero, pero en forma tabló. Pero es exactamente el mismo problema. Habíamos dicho que en la fila 0 la variable básica era z, en la fila 1 era S1, en la fila 2 era S2, y no teníamos una variable básica evidente para la fila 3 y la fila 4. En aplicación entonces del método simplex dos fases, tomamos primero la fila 0. La fila 0 pues cambiamos la función objetivo, ahora es la suma de las variables artificiales, porque vamos a adicionar una variable artificial en la fila 3 y una variable artificial en la fila
4. Entonces ahora tenemos como función objetivo minimizar A3 más A4. Y también, bueno, algo que A3 y A4 deben ser mayores o iguales a 0. Eso lo debimos haber incluido en el modelo, en el tablero también. A3 más A3 y A4 mayor o igual a 0. Les decía que lo primero que debemos hacer es eliminar estos coeficientes de aquí, porque allí donde están, pues yo no podría entonces escoger A3 como una variable básica, porque una condición es que tenga un 1 en una de las filas y 0 en el resto de filas. Eso se puede eliminar haciendo que la fila 0 sea igual a la fila 3 más la fila 4. Si yo hago esto y dejo el resto del problema exactamente igual, ya me queda resuelto el asunto de estos coeficientes aquí. Ya ese problema desaparece. Vamos a eliminar o vamos a hacer esta operación. Vamos a sumar a la fila 0, le vamos a sumar la fila 3 y la fila 4. Vamos a eliminar esto de aquí que nos puede generar conflicto luego. Bien. La fila 0 va a ser la fila 0 más la fila 3 más la fila 4. Dijimos que el resto del problema va a quedar exactamente igual. Entonces simplemente podemos copiar y pegar. Vamos a complementarlo con los ceros que deben estar aquí. Bueno, técnicamente aquí estas aún no pueden ser elegidas variables básicas, ¿cierto? Porque aún teníamos el problema de estos dos coeficientes acá. Ya ahora sí podemos decir que estas son las variables básicas asociadas a estas filas. Bueno, estamos minimizando. Como estamos minimizando, escogemos la variable más positiva para entrar a la base. Entonces, esta sería la variable que debe ingresar a la base. El pivote lo vamos a hacer entonces sobre esta columna. Ahora, ¿cuál es la variable que debe salir? Entonces vamos a calcular la razón aquí entre el lado derecho y el coeficiente de la variable en la respectiva columna. Nos da que el menor es en la fila en la fila 4. Entonces, A4 debe salir de la base. Bien. Y ahora para hacer esas operaciones, esta sería la iteración 1. Iteración 1. ¿Cuáles son entonces esas operaciones que vamos a hacer? Bien, aquí debe quedar un 1 y el resto debe convertirse en ceros. Es obvio que si yo multiplico esta por menos 2 y la sumo a 0, a la fila 0, pues aquí me va a quedar un 0. Multiplico esta por menos 2 y la sumo aquí, va a quedar un 0 aquí también. Por menos 1 y sumo aquí en la fila 2, por menos 1 y sumo la fila 3. Las operaciones en este caso no son tan complejas. Estos valores quedan iguales, excepto la variable básica de la fila 4, que ahora sería x1. Ahora empezamos a hacer las operaciones necesarias para eliminar
el 2 de la fila 0, y eso sería la fila 0 menos 2 veces la fila 4. La fila 1 queda la fila 1 menos 2 veces la fila 4. La fila 2 es la fila 2 menos la fila 4. La fila 3 es la fila 3 menos la fila 4. Y la fila 4 queda igual. No sufre ningún cambio porque el 1 ya está allí. Verificamos los valores que tiene los coeficientes de las variables no básicas en la fila 0 y encontramos que hay una variable básica con coeficiente positivo. Eso significa que aún no estamos en el tablero óptimo y se debe hacer por lo menos una iteración adicional. Esa variable es x2. Entonces, ahora verificamos cuál es la fila en la que se debe hacer el pivote. Para ello, encontramos la razón entre el lado derecho y los valores de la columna de x2. La fila 4 no la consideramos porque tiene un coeficiente negativo. Es obvio que la fila con la menor razón es la fila 3, por lo tanto el pivote se va a hacer en la fila 3 y A3 debe salir de la base. Ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces la fila 0 debe ser igual a la fila 0 menos la fila 3. La fila 1 será igual a la fila 1 menos 3 medios de la fila 3. La fila 2, perdón, será igual a la fila 2 menos 3 medios también de la fila 3. La fila 4 es igual o debe ser igual a la fila 4 más un medio de la fila 3 y la fila 3 es igual a la fila 3 multiplicada por un medio. Vamos a copiar el encabezado del tabló. La primera parte, la mayor en cuanto a filas y a las variables básicas, la mayoría de las variables básicas quedan iguales, excepto la variable básica asociada a la fila 3, que ahora es x2. Y ahora procedemos a hacer las operaciones indicadas previamente. En el caso de la fila 1, es igual a la fila 1 menos 3 medios de la fila 3. La fila 2, la misma operación. La fila 3, bueno, hagamos primero la fila 4. Es igual a la fila 4 más un medio de la fila 3. Y la fila 3 es un medio de la fila 3.
Miramos la fila 0, encontramos que ninguna de las variables no básicas tiene coeficiente positivo. Las variables no básicas son E3, A3 y A4. Todas tienen coeficiente 0 o negativo. Por lo tanto, este corresponde a un tabló óptimo. Y como W óptimo es igual a 0, sabemos que por lo menos hay una solución factible. No sabemos si el problema sea no acotado, no sabemos si tiene múltiples soluciones, pero sabemos que al menos tiene una solución factible. Ahora procedemos a la fase 2. Para la fase 2 tomamos el tabló que que nos resultó como tabló óptimo en la fase 1 y descartamos las variables artificiales que no hagan parte de la base. El lado derecho de las restricciones es el mismo y cambia la fila 0. Ya la fila 0 vuelve a considerar la función objetivo original del problema. Es x1 es igual, pues el coeficiente de x1 es menos 3 y el coeficiente de x2 es menos 5. Lado derecho es obviamente 0. Bueno, ahora tenemos un pequeño problema. No podemos decir que x1 sea la variable básica de la fila 4, ni que x2 sea la variable básica de la fila 3, porque tienen dos coeficientes negativos en la fila 0. Tenemos que eliminar esos coeficientes negativos de allí. Para eliminarlos, pues simplemente multiplicamos la fila 4 por 3, la fila 3 por 5 y la sumamos a la fila 0. Hagamos, ese sería la iteración 0. Entonces la fila 0 es igual a la fila 3 por 5 más la fila 4 por 3. El resto queda igual, no hacemos ninguna operación. Y ahora sí podemos identificar las variables básicas de la fila 3 y la fila 4. Ahora estamos en el problema original, estamos maximizando. Necesitamos identificar cuál variable básica puede mejorar la calidad de la función objetivo, cuál variable no básica puede mejorar la calidad de la función objetivo si se incluye en la base. Entonces buscamos variables no básicas con coeficientes negativos y tenemos que E3 tiene coeficiente igual a menos 4, por lo tanto E3 debe ingresar a la base. Calculamos la razón, es obvio que nos va a dar igual. Pero bueno, hagámoslo igual. Un solver tomaría generalmente la primera fila, entonces tomemos esa primera fila. El resultado debe ser el mismo si ustedes toman la primera o la segunda fila. No debería cambiar. Entonces E3 va a ingresar a la base y S1 sale de la base. Entonces las operaciones,
puede hacerse de varias formas aquí. La fácil sería dividir la fila 1 por 1.5 y ya hacemos todas las demás operaciones relacionadas con esa nueva fila. Porque tal cual como está sería entonces la fila 1 dividido por 1.5 multiplicado por 4 y sumado a la fila 0 dividido por la fila 2 sería igual a la fila 2 menos la fila 1. La fila 3 sería igual a la fila 3 más la fila 1 dividido por 1.5 multiplicado por 0.5. La misma operación sería para la fila 4. Vamos ahora a hacer la iteración 1. Todas las variables quedan iguales excepto la variable básica de la fila 1, que ahora es E3. Y empecemos con la operación que se mencionó inicialmente. Vamos a dividir la fila 1 por 1.5. Y el resto de operaciones las hacemos con esta nueva fila 1. El pivote lo hacemos con esta nueva fila 1. Entonces, la fila 0 sería igual a la fila 0 Mire que usted podría hacerlo con la fila 1 del tabló anterior o con la fila 1 de este tabló. Podría hacer algunas operaciones con la fila 1 del tabló anterior, otras operaciones con la fila 1 del nuevo tabló, pero eso puede generar enredos. Entonces es mejor que escoja una de las dos eh, y solamente trabaje con esa. Entonces vamos a trabajar con la fila 1 del nuevo tabló. Entonces la fila 0 queda igual a la fila 0 más 4 por la fila 1. La fila 2 queda igual a la fila 2 menos 1.5 por la fila 1. La fila 3 es igual a la fila 3 más 0.5 por la fila 1. Y la fila 4 es igual a la fila 4 más 0.5 por la fila 1. La nueva fila 1. Ahora verificamos la fila 0. Encontramos que no hay ninguna variable no básica que tenga coeficiente negativo. Por lo tanto, se puede asegurar que este tabló es óptimo y que el problema tiene una única solución. Esa solución es z igual a 4.67, 42.67, perdón, sería x1 igual a 5.33, x2 igual a 5.33, y allí terminaría el problema. Ya con esto damos por solucionado el problema inicial.